¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta exposición de la materia arbitraje del 10º trimestre de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua para el doctor Eleazar Medina, facilitador de la cátedra. Entramos en materia, hablaremos acerca del laudo arbitral. Es el acto final del proceso arbitral. Se relaciona con el laudo que busca en sus extremos dar solución o finiquito al asunto tratado con la finalidad de que pueda concebirse certezas jurídicas de los particulares tratados allí, que se puedan concebir los aspectos estructurales que se plantean respecto al objeto del conocimiento dado. El laudo arbitral laboral pone fin al conflicto laboral, imprime certeza a los derechos y obligaciones de las partes, además fija el marco normativo para el desarrollo de contrato y trabajo y además tiene la fuerza jurídica de una convención colectiva con todo lo que brinda la seguridad jurídica a quienes se encuentran cobijados. Hablamos acerca de la cesación del tribunal laboral y es que debe estudiarse la cesación del tribunal arbitral por fin del procedimiento tanto a nivel internacional como nacional, de acuerdo a las distintas estipulaciones que se prevén sobre el particular terminación del procedimiento, arbitraje en virtud del conocimiento del CIADI y lo que se define a nivel internacional. Hablamos acerca también de lo que se refiere al arbitraje en virtud del convenio CIADI, y es que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones 2017, CIADI, puede ponerse término al procedimiento de arbitraje por acuerdo de las partes. También puede ponerse término al procedimiento si las partes abandonan la instancia o no pagan el anticipo de las costas solicitadas. Hablamos acerca de la aveniencia y terminación, el cual habla de que en cualquier momento antes de que se dicte el laudo, las partes podrán solicitar conjuntamente que el tribunal le ponga fin al procedimiento si se avienen respecto de la diferencia o por cualquier otra razón. Regla 43 de las reglas del arbitraje. Además, el tribunal o el secretario general, si no se ha constituido aún el tribunal, puede emitir una resolución en la que deje constancia de la terminación del procedimiento. En subsidio, las partes pueden pedirle al tribunal que dicte un laudo que incorpore a un acuerdo de aveniencia y que además, en ese caso, pues el texto firmado y completo de su acuerdo de aveniencia debe presentarse ante el secretario general. Hablamos acerca de la terminación a solicitud de las partes, y es que si una parte solicita que se ponga término al procedimiento, se invitará a la otra parte a declarar si coincide con la terminación. Y si esa parte se opone, se continuará el procedimiento. No obstante, si esa parte acepta o no se opone dentro del plazo fijado, se presumirá que la parte ha prestado su consentimiento respecto a que la terminación esté ya definida. Por consiguiente, el tribunal o el secretario general emitirán una resolución en la que dejarán constancia de la terminación del procedimiento. Avanzamos un poco y hablamos acerca de la terminación por abandono de la instancia, y es que se pone fin al procedimiento cuando las partes dejan de intervenir en el procedimiento durante un periodo que supera los 6 meses consecutivos y además también a otro plazo que las partes puedan acordar con aprobación previa del tribunal, que por lo general se notifica a las partes aproximadamente un mes antes del vencimiento del periodo de 6 meses. La notificación le permite a las partes actuar si quieren evitar la terminación. Además, si las partes no actúan en aras de continuar el procedimiento, el tribunal o el secretario general podrán emitir una resolución de terminación. Además, que esta regla no es aplicable si se acuerda la suspensión del procedimiento. Hablamos un poco acerca de la terminación por falta de pagos de los anticipos requeridos, y es que excepto en el contexto de los procedimientos de anulación, ambas partes son responsables de abonar los pagos adelantados a fin de satisfacer las costas del procedimiento, a menos que las partes acuerden en el tribunal o el tribunal decida lo contrario. El incumplimiento puede redundar en la terminación del procedimiento. Si las cantidades solicitadas no se pagan en su totalidad dentro de 30 días de la solicitud, el secretario general informa a ambas partes acerca de la omisión y le da a cada una de ellas una oportunidad para que efectúe el pago pendiente. Si cualquier parte del pago requerido está todavía pendiente después de 15 días de la notificación de la omisión, el secretario general podrá proponer que el tribunal suspenda el procedimiento.
Ahora bien, si por falta de pago un procedimiento se suspendiera por un periodo de más de 6 meses consecutivos, el secretario general podrá proponer que el tribunal ponga fin al procedimiento. Esto está establecido dentro de lo que es el reglamento administrativo y financiero. Además que la decisión del tribunal de ponerle fin al procedimiento será en forma resolutiva, es decir, será una resolución. Hablamos acerca también de lo que es el resumen, es que la cesación del tribunal arbitral, para ello, pues el arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Las partes de mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero independiente denominado árbitro, y esto para que quede claro básicamente de qué se trata, o a un tribunal arbitral que será encargado de resolver el conflicto, y que además pues este tribunal arbitral estará integrado por árbitros o jueces nombrados por las mismas partes en conflictos, es decir, para decidir una diferencia o un asunto litigioso entre ellas. Cuando ya está aceptado el cargo por cada uno de los árbitros, se instalará el Tribunal Central y se notificará a las partes de dicha instalación. En el acto de instalación se fijarán los honorarios de los miembros del tribunal y así también como la suma que se estime necesaria para los gastos de funcionamiento del mismo. Las partes podrán objetar cualquiera de los montos antes señalados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia que los fija, y esto mediante suscrito en el que se expresan las sumas que consideren justas. De manera pues que si la mayoría de los árbitros rechaza la objeción, el tribunal arbitral cesará en sus funciones, esto establecido pues en la norma. Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes está afectada por alguna de incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo, el arbitraje, cuando la parte en contra se invoca, pues el laudo no hubiera sido debidamente notificado de la designación de un árbitro de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos. Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta ley, cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o cuando se contiene además pues que exceden los acuerdos mismos, cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad. De acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral, cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprobara que según la ley el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o de la materia, o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público. Hablamos acerca de algo muy interesante y es el recurso de nulidad. Y es que Araque en su texto de 2016 establece que la LAC no contiene una definición específica de lo que se debe entender por laudo. Sin embargo, su articulado hace referencia a las características de esa figura que establece el artículo 29 de la LAC, de que además el procedimiento arbitral culminará con un laudo. Dos características se desprenden de tal afirmación. En primer lugar, debemos entender de lo que la LAC considera un laudo debe ser la culminación del procedimiento arbitral, es decir, que para que pueda una decisión de un tribunal arbitral ser considerada laudo, debe ponerle fin al procedimiento arbitral cualquier otra decisión que no tenga como resultado la culminación del procedimiento arbitral no es legalmente un laudo. Y esto hay que dejarlo muy claro, independientemente del nombre que se le pueda dar: laudo parcial, laudo interlocutorio, laudo complementario, etc. La segunda característica del laudo previsto en el artículo 29 citado es la unidad. Es clara que la referencia legal a un único laudo y no a una diversidad de decisiones no pueden darse varios laudos en un mismo procedimiento. De manera pues que en este punto hay total coherencia en el articulado de la LAC y que además todos los artículos que hacen referencia a la figura del laudo hablan de que el laudo, del laudo y nunca de los laudos. Además que continúa en el artículo 29 enumerando los requisitos del laudo y que debe ser citado por escrito y firmado por los árbitros. Hablamos acerca además de que debe en principio ser motivado y dejar constancia de su fecha y del lugar, puesto que el arbitraje, de no existir ambos árbitros con competencia para dictar el laudo, es imposible que exista un laudo. También está prevista la posibilidad de que el laudo pueda estar integrado por varios documentos, específicamente por el documento
que el tribunal arbitral debe entregar a las partes cuando dicta su laudo, pero también por sus aclaratorias, correcciones e incluso complementos que pues se presenten. De manera que ningún modo la unicidad, o mejor dicho, de ningún modo la unicidad del laudo se contradice con la posibilidad de que conste de varios instrumentos que en conjunto culminen el procedimiento arbitral. Es importante precisar el alcance del recurso de nulidad. Y esto es previsto en los artículos, en la ley, en el procedimiento de arbitraje. Y es que no es un juicio, sino la consecuencia de un contrato llamado acuerdo de arbitraje, y que mediante el cual las partes se creen titulares de un derecho disponible y difieren o temen llegar a diferir en el alcance de esos derechos, y que además acuerdan que esos límites no sean establecidos por un juez mediante una sentencia que ponga fin a la fase de conocimiento de un juicio, ni por las mismas partes, sino por terceros contratados por ellas para que les presten el servicio de establecer por cuenta de ellas esos límites. Tal estructura jurídica de procedimiento ordinario como la apelación dirigida a la revisión de lo decidido. Hasta aquí podemos decir que nada podría justificar una revisión jurisdiccional de la opinión que los árbitros hayan emitido en el cumplimiento de lo contratado por las partes. Sin embargo, el conferimiento de la cosa juzgada y ejecutoria involucra necesariamente el orden político, el orden público, y no en los aspectos contractuales del arbitraje. A la sociedad no le conviene que una opinión manifiesta en un laudo pueda ser objeto de ejecución forzosa de una cosa ya juzgada, pero sí en su formulación. Entonces, bueno, esto es importante para que podamos tener también presente de que el laudo, o como bien lo conocemos, pues en este contrato de transacción, la ejecutoria está subordinada a la homologación previa de acuerdo a lo que el juez verifique. Sabemos nosotros perfectamente que la finalidad de la nulidad no es revertir o modificar el laudo, sino más bien impedir que mediante la ejecución del laudo resulten violados derechos irrenunciables de las partes, como el derecho a no ser llevados a arbitraje sin su consentimiento. De manera pues que sabemos que no solamente la nulidad tiene esto, sino que la nulidad del laudo no es una modificación ni la invalidación del procedimiento, sino la negación de los efectos de cosa juzgada y ejecutoria conferidos como regla general a la opinión de las personas que hayan detentado la condición de árbitros en los efectos o en los términos declarados por la ley en el fondo. También el arbitraje, la nulidad produce a posteriori los efectos de que la ausencia de la homologación previa de la transacción. En vista de ello, resultaría absurdo entender o extender el recurso de nulidad aplicable al laudo a decisiones parciales que no resuelvan la controversia y no generen los efectos de cosa juzgada o ejecutoria. Hablamos acerca también de que desde hace algún tiempo se ha planteado discusiones entre los estudios de arbitraje llamado comercial sobre el objeto de la acción de nulidad del laudo arbitral. Muy especialmente se ha pretendido determinar si la nulidad del laudo prevista en nuestra ley de arbitraje comercial, la LAC, pueda plantearse contra ciertas decisiones que un tribunal arbitral que no ponga fin a la controversia sometida a arbitraje y que además contribuya a la polémica, la terminología empleada de manera habitual en el mundo del arbitraje cuando corresponde a los árbitros decidir si los laudos deben ser dictados en su totalidad en un mismo documento o si la controversia puede ser decidida mediante varios escritos que suelen denominarse laudos parciales, interlocutorios, aclaratorios, incluso complementarios. El punto es importante puesto que la incertidumbre sobre este mismo puede ser muy importante para los abogados de las partes en el procedimiento arbitral, pues que ante la duda razonable que un tribunal pueda considerar extemporánea la solicitud de nulidad de lo decidido en el llamado laudo parcial, si es planteada después de la conclusión del procedimiento arbitral, podrían verse impulsados a plantear de inmediato la nulidad de esa decisión por parte de los árbitros. Toda esa problemática suele plantearse casi siempre con relación a las decisiones sobre la competencia y jurisdicción del tribunal arbitral, que sean emitidas in limine litis, es decir, en una oportunidad temporal diferente a la prevista para una eventual decisión sobre el fondo de la controversia planteada por las partes. Hablamos acerca del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, y es que en el capítulo 8 relativo al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral de la Ley de Arbitraje Comercial de 1998 se tiene el contenido en el artículo 48: el laudo arbitral, cualquiera que sea el país
en el que haya sido dictado será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al tribunal de primera instancia competente, será ejecutado forzosamente por este sin requerir exequiatur. De manera pues que forzosamente, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias, la parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar su solicitud con una copia del laudo certificada por el tribunal arbitral con traducción al idioma castellano si fuera necesario. De igual forma, el artículo 49 de la ley tratada indica que el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país que lo haya dictado, solo se podrá denegar cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad, momento en el que se celebró dicho acuerdo de arbitraje. Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiera sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos. Y además, pues, cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la ley del país donde se efectuó dicho arbitraje. Cuando el laudo se refiere a una controversia no prevista en este acuerdo de arbitraje, o cuando ésta contiene decisiones que exceden el acuerdo del mismo. Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad por una autoridad competente de acuerdo a lo convenido por las partes en dicho proceso arbitral. También cuando el tribunal ante el cual se plantea el reconocimiento o la ejecución del laudo compruebe que según la ley el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia por la cual versa es contraria al orden público. Hablamos acerca también de que, de que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la ley a la cual las partes se han sometido. El reconocimiento y ejecución del laudo arbitral y ejecución bajo la Convención de Nueva York de 1958 habla en el artículo primero de la convención que establece como tal, y es que la presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto de aquel en el que se pide el reconocimiento. De manera pues que nosotros sabemos pues que el arbitraje tiene pues un reconocimiento desde el punto de vista internacional, y que además, pues como lo hemos venido diciendo durante nuestra disertación, es inapelable. La convención se explica o se aplica tanto al procedimiento de reconocimiento como al procedimiento de ejecución. El reconocimiento es entonces una validación de la sentencia extranjera para ser ejecutada dentro del territorio nacional y que además tenga valor en el sistema jurídico, puesto que la jurisdicción es una potestad del Estado derivada de la soberanía, por la cual una sentencia no puede producir efectos más que en su territorio de origen. La ejecución simplemente se refiere al cumplimiento forzado de la sentencia o laudo extranjero que ya ha sido validado por el Estado venezolano, y que además, en caso de que la parte vencida decida no cumplir voluntariamente el laudo arbitral. La convención, si bien trata conjuntamente el reconocimiento y la ejecución, por lo cual carece de trascendencia práctica al distinguirla a efectos de la convención en el artículo el artículo sexto, hace una excepción tratando separadamente a la ejecución al señalar que se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo quinto todo lo concerniente. Hablamos también de que la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras establece, por un lado, que los motivos por los cuales se puede impugnar un laudo arbitral y obtener eventualmente la anulación total o parcial del mismo, y por otro, los supuestos que podrán dar lugar de la sentencia arbitral. En este sentido, cabe resaltar la problemática que se suscita en torno a los laudos que han sido anulados o suspendidos por una autoridad competente. También podemos decir pues que previamente la discrecionalidad en cuanto a la que se maneja esta convención, pues habla acerca de la procedencia o no de la ejecución de un laudo que previamente ha sido anulado. Este trabajo también se analiza en el contexto internacional, en que la medida de la anulación del laudo constituye pues un verdadero obstáculo. Esta ha sido pues la disertación del bachiller Héctor García Lázaro
para la materia de arbitraje de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el 10º trimestre, del doctor Eleazar, facilitador de la materia. Muchas gracias por su atención y feliz jornada.